Hoy vamos a leer un pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6. Es uno de los milagros asombrosos porque el evangelista Marcos, Mateo, Lucas y Juan lo mencionan en sus escritos. Hay dos hechos que los mencionan los cuatro evangelistas, que es este milagro, que fue el milagro de la multiplicación de los panes y los pececillos, y comieron más de 20,000 personas, porque se contabilizaron solamente hombres sin contabilizar las mujeres y los niños. El hecho de este milagro sorprendente no es tanto que la gente comió y se sació y esto fue extraordinario. Todos los milagros que están registrados en la Biblia, detrás de cada milagro tenemos que descubrir las verdades que trae ese milagro, para que nosotros podamos trascender un poquito más allá de ese milagro y entendamos qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esto. Pues bien, hoy vamos a ver que Jesús hizo este milagro de alimentación solamente con unos elementos que alcanzaban solamente para un sándwich. Así es nuestra vida. Tenemos solamente un sándwich que lo podemos comer y ya. Pero ese sándwich en su mano y en mi mano, sencillamente es un sándwich. Pero cuando ese sándwich, poquito, que vemos que no alcanza, que no es suficiente, cuando esa impotencia nuestra la descubrimos, que en nuestra mano solamente es un sándwich, y lo entregamos en las manos del Señor, el Señor toma ese mismo sándwich, pero Él hace algo. Él bendice el sándwich y nos lo devuelve bendecido y comen 5,000, 10,000, 20,000 personas. Y esa es la verdad fundamental que encontramos en este pasaje, lindo. Pero por lo menos vamos a descubrir 7 grandes verdades en este pasaje de la Escritura. Dice el versículo número 2, que una gran multitud siempre lo seguía. Yo creo que este debe ser un abrebocas para muchos políticos de este tiempo, tiranos de este tiempo, que quieren captar y cautivar multitudes, tener multitudes. Pues dice aquí que una gran multitud siempre lo seguía. Mucha gente lo seguía. Mucha gente, pero de multitudes a multitudes. Vamos a ver qué es lo que hay allí. Y dice que siempre lo seguía a todas partes. Jesús se movilizaba de un lugar a otro y gente detrás de él, gente detrás de él. Pero, ¿por qué lo hacía? Dice, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Cautivaba, todo el mundo ahí detrás viendo. Como un ciego recibía la vista, un leproso era limpiada su piel y le quedaba como un niño, un muerto resucitaba, una persona encorvada se enderezaba y muchos tipos de milagros. Pero la primera verdad que encontramos en este versículo es que hay gente que sigue a Dios y sigue a Jesús por razones equivocadas. De pronto estamos aquí en esta mañana escuchando este mensaje de hoy, cantamos, alabamos a Dios y nos ponemos a preguntar cuál es la razón por la cual yo sigo al Señor. ¿Será que lo estoy siguiendo por razones equivocadas? ¿Cuál es mi motivación? Ahora, no está mal esperar un milagro. No está mal esperar una provisión, un sustento. Pero sí está mal que eso sea nuestro único
propósito al acercarnos a Dios. Cuando éramos niños nos impactábamos con esa historia de Aladín. Cuando él frotaba esa lámpara y salía ese genio que decía: pídeme 3 deseos. Y a veces pensamos que Jesús es así, ¿no? El genio que aparece para que nos otorgue nuestros deseos. Pero Jesús dijo en una ocasión, Juan capítulo 6, versículo número 26. Jesús les contestó a las multitudes que le seguían. Es decir, los paró en seco. Y así a veces el Señor es con uno. Lo para en seco. Lo sacude. Lo resetea. Lo deja allí en cero otra vez. Les digo la verdad, dijo Jesús. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Era la motivación. Porque les di de comer. No porque hayan entendido las señales milagrosas. Sencillamente querían saciar el hambre. No, pues, si ahorita un político nos dice que nos da comida, y esa es la nueva doctrina de estos últimos tiempos, ¿no? Ofrecerle alimentos y comida gratis a las personas. Y entonces hacer un viraje en la economía para hacerlo a uno dependiente de alguien que le esté supliendo su necesidad. Entonces Jesús los detiene y les dice: ustedes me siguen, me buscan, quieren estar conmigo porque les di de comer, pero no porque entienden el propósito de las señales. ¿Por qué busco a Jesús? Y esa es la primera verdad que encontramos en este pasaje de las Escrituras. Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. La segunda verdad, en el verso número 5, Juan capítulo 6, verso 5. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Estaban ahí en una montaña, una ladera, más de 20,000 personas. La segunda verdad que encontramos en este pasaje es que el Señor siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Y eso es lo bonito del Evangelio. Cada cosa que sucede son oportunidades que Dios nos da para desarrollarnos. Una prueba, una dificultad, una pérdida. Es para desarrollarnos. Lo que para muchos puede representar un problema, realmente es una oportunidad, pero en las manos de Dios. Y es una oportunidad de crecimiento. Versículo número 6. ¿Por qué esto es cierto? Dice en el verso 6, lo estaba poniendo a prueba. ¿A quién? A Felipe. Porque Jesús ya sabía lo que había de hacer. Él sabía, pero él lo estaba probando. Entonces, a veces los momentos duros y difíciles de la vida son oportunidades. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que usted está pasando y la dificultad que tiene que encarar. Él lo sabe, pero Él nos da oportunidades para desarrollarnos. Entonces le dice a Felipe: oye, Felipe, ¿y de dónde vamos a comprar pan para darle a toda esta gente? Él inmediatamente tuvo que reaccionar, pensar. Ahora, Felipe era un economista, era un hombre que sabía de economía. Y entonces él le lanza esa prueba para ver cómo va a desarrollar su capacidad. Y a veces nos sentimos mal porque el Señor nos está estimulando a desarrollar nuestra capacidad y no encerrarnos y no morirnos y no estancarnos en una situación a veces difícil. Jesús sabía cómo iba a solucionar ese problema de alimentación, pero le hace la pregunta a Felipe para probarlo. Solamente quería ver su reacción.
¿Cómo reaccionamos nosotros ante los grandes desafíos cuando hay una situación difícil? Él quería observar su capacidad de resolución. Bueno, listo, pasó este problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar ya, inmediato? Pero a veces nos quedamos nosotros paralizados. Romanos capítulo 8, versículo 28, hay un pasaje que Pablo dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, oiga bien, todas las cosas, no sé qué está pasando ahorita, pero todas las cosas cooperen. ¿Para qué? Para bien. ¿De quiénes? De aquellos que lo aman. Es decir, aunque la situación sea bien difícil, bien complicada, Él hace que esa situación tan dura y difícil coopere para el bien de la persona que lo ama. La persona que no ama al Señor no puede entender esto. Y dice, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que todo obre para nuestro bien. Y por eso le está lanzando el desafío a Felipe. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuál es el desafío que el Señor nos está presentando en estos momentos? En los momentos que estamos pasando. Y a veces no entendemos que Él nos está moviendo. La tercera verdad está en el versículo número 7. Felipe contestó, mire, un economista claro, preciso, entendido. Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar toda esta gente. Una persona que ha estudiado en la academia de pronto economía o administración hace lo que este hombre está haciendo aquí. Y cuando hay problemas difíciles, entonces la tercera verdad que el Señor nos muestra aquí es que hay cosas, oiga bien, hay cosas que no se resuelven en lo natural. En el mundo natural, porque el mundo natural se mueve por la lógica, obviamente, lógica. Usted es un hombre lógico, usted es una mujer lógica. Sí. Pero el Señor dice que hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. ¿Cuál es la lógica de Felipe? Tenemos que trabajar todo un año para darle comer a esta gente. En otras palabras, la lógica dice, no. En lo natural, no. En lo natural hay que trabajar todo un año. Y aún así, no alcanza la plata para darle comer a toda esa gente. En lo natural. Pero en lo sobrenatural es diferente. Entonces vemos la respuesta acertada aquí, al menos desde el punto de vista de la lógica. Felipe está diciendo que ni siquiera con 200 días, porque eran denarios, un denario era el salario del día, podría colectar el dinero suficiente para comprar alimento a esta gente. Entonces la respuesta de Felipe era cierta. Usted y yo damos respuestas ciertas, pero no del todo. Lo cierto de nosotros no es el todo de Dios. Él no había entendido que aún el Señor y Dios se mueven en el terreno de lo sobrenatural. Y uno no entiende cuando eso sucede. Muchas veces nosotros miramos nuestras billeteras, leemos nuestros informes, el informe médico. Tiene cáncer, tiene esto, tiene aquello. Analizamos las circunstancias. ¿Y qué decimos? Lógica. Jamás saldremos de esto. Me voy a morir. Nunca lo voy a lograr. Pero lo que nosotros muchas veces olvidamos es que servimos a un Dios que se mueve mucho más arriba y que los milagros rompen
todo orden natural. Así es. Hay gente que dice, pastor, pero quédese quieto, que la plata llueve del cielo. Aténgase. Yo les he contado una historia que es milagro. He tenido muchos milagros, pero voy a contarles esta historia. Íbamos con un grupo de hermanos, unos 20 hermanos, íbamos en un equipo hacia el Chocó, por esa carretera. Íbamos a hacer un evento allá para la iglesia en el Chocó. Íbamos a hacer un evento para niños y para adultos y por carretera. Eso era un desastre. Entonces, planeamos, nos fuimos y de regreso, muchas cosas sucedieron en el camino y de regreso no teníamos el dinero solamente para la gasolina y regresar hasta el puerto de Buenaventura. Y ese día no teníamos para almorzar. Así que todos sabíamos que nos tocaba hacer fuerza y seguir de largo. Íbamos atravesando por un campo bien abierto y yo iba en la parte de atrás de los carros y ellos iban adelante y nosotros íbamos detrás de ellos, pues cuidando. Y de repente se levantó un remolino de polvo, como esos tornados, y eso dividió los carros que iban adelante y el nuestro. Entonces el remolino nos dividió, ellos siguieron de largo y nosotros nos quedamos ahí. Y mi hija, que estaba chiquita, le gustó eso. Y entonces uno que es curioso, viendo ese remolino, dijimos, no, pues metámonos en el remolino. Y nos metimos en el remolino y eso estaba dándole vuelta a la camioneta así. Y de un momento a otro mi hija dice, papá, mire, se están pegando unos papeles a los vidrios por fuera. Y se pegaban los papeles. Y yo le digo, pues eso es plata. Era dinero. Y entonces, en medio de ese remolino nos bajamos a recoger dinero. Y recogimos muchísimo dinero. Pero mucho. Cuando en el camino paramos en un sitio a descansar, yo les dije a todos, ¿quién tiene hambre? Ay, pastor, pero usted ¿cómo se pone a decir eso? Sabemos cómo venimos y usted nos torea aquí en este pueblito. Busquemos un restaurante y entremos. Pero pastor, y la gasolina, y bueno, Felipes, ¿no? Y yo les dije, bueno, ustedes verán, pero yo voy a pedir aquí un bistec, voy a pedir lo mejor. Ustedes pueden pedir lo que quieran. No me pongan a ver la carta, que esto es muy barato, que no. Ustedes verán, si quieren un consomé, ustedes verán. Pero pidan, ¿seguro, pastor? Pidan. Después les contamos la historia. Y ellos pues pidieron, comieron y todo. Pues llegamos al puerto de Buenaventura. Tuvimos para pagar todo el alquiler de los vehículos. Tuvimos dinero hasta como para 6 meses. Les conté lo que había pasado. Yo no sé si en esa camioneta iba Gerson, mi hijo, y Edras, pero creo que sí, ellos iban ahí conmigo. Isaías 55:9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Lo de Dios es así. Uno tiene que elevar sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Entonces, esa verdad es increíble. La cuarta verdad está en el versículo número 8 y 9. Entonces habló Andrés. Siempre en los grandes problemas aparecen los consejeros, pero a veces malos consejeros que desaniman el asunto. Pero hay otros
que tienen otra óptica. Y así sucede con las iglesias. Uno encuentra gente muy buena que ayuda, no solamente en lo económico, sino con ideas, con proyectos, con cosas. Pues este no es Felipe, este es Andrés. Y entonces dice que habló Andrés, el hermano de Pedro, Simón Pedro. Y dice, Jesús, mire, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Hasta ahí llegó, ¿no? Pero viene el interrogante. Pero, ¿de qué sirven? ¿De qué sirven ante esta enorme multitud? Y la cuarta verdad que encontramos aquí es que no debemos permitir que nuestros pensamientos dudosos se materialicen en palabras desmotivadoras. Mi hermano, todos nosotros fuimos creados para pensar. Y las ideas no se quedan aquí. Todas las ideas se materializan. Usted puede, todo lo que usted tiene, lo materializó su pensamiento. Usted dijo, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar, yo quiero lograr esto, y se hizo realidad. Pero si sus pensamientos son lo contrario, se van a materializar también de una forma negativa. Él dice, bueno, aquí hay algo. Felipe dice, mire, aunque trabajemos no hay nada, no hay forma. Y el otro dice, bueno, aquí hay algo, pero ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? Son opciones, son otras formas, ¿no? Y entonces Andrés, que es uno de los 4 discípulos íntimos del Señor, a diferencia de Felipe, que era todo un matemático, él era un poquito más arrojado, era un poquito más aventajado en cuestiones de fe, pero no del todo, porque aún todavía estaba en proceso. O sea, él arrancó hasta cierto punto y le agregó un pero. Vamos para adelante, pero. Y así somos. Entonces, Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Hasta ahí va bien. Pero luego él retrocede al decir, ¿pero qué es esto para tantos? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Pero esto no sirve. Muchos de los que estamos aquí somos cristianos que declaramos, que oramos y aseveramos que Dios va a hacer cosas grandes. Pero hay dudas en la mente. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y bueno, después se materializa eso. Nos bloqueamos. El famoso Salomón dijo lo siguiente. Para aquellos que nos gusta hablar demasiado, esos no vinieron al culto hoy, no se preocupen. Pero vamos a mencionarlo. Dice Salomón, los que controlan la lengua tendrán una larga vida. Al abrir la boca, pueden arruinarlo todo. Hay otro versículo que dice que es mejor pasar por tonto en una reunión que abrir la boca y confirmar que es tonto. Y la palabra dice aquí que cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo, porque nuestras palabras tienen poder. Y entonces, este discípulo dice, sí, aquí hay esto, pero, ahí bloqueó. La quinta verdad es que Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar cosas extraordinarias. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿De qué sirven? Entonces el escritor bíblico hace énfasis en 2 cosas aquí. ¿Quién es el personaje central de este milagro? El personaje central de este milagro es un muchachito.
En otras versiones dice que es un niño. Y lo segundo es que tenemos que observar que era lo que llevaba este niño. Este niño llevaba unos 5 pescaditos, pero tenía unos panes de cebada. Y los panes de cebada los comían la gente pobre. Por eso tenía esos panes en el canasto. Ya se habían comido todos los demás. Pero esos panes de cebada no los comía la gente que podía comer bien. Entonces era un pan que no valía la pena. Ejemplares muy pequeños, pequeñas cosas, pero no cualquier tipo de pan. Era el pan de los pobres. El pan de cebada era el pan de los pobres. ¿Y cómo es que el Señor dice, bueno, y con este pan de pobres vamos a saciar esto, vamos a cambiar esto y vamos a hacer cosas grandes? Pues bien, lo que el Señor enseña aquí es que de lo pequeño y lo insignificante Él hace grandes cosas. Ahora, en toda la Biblia vamos a encontrar esto. En una ocasión, el gran Moisés está parado frente al mar. Y entre el mar y el desierto vienen miles de soldados del faraón. No hay para dónde echar. Mejor dicho, encerrona. Y ese tipo viene bravísimo. Porque días anteriores, su hijo primogénito y el de todos los egipcios habían muerto. Así que estaba lleno de resentimiento. Y él se vino con una venganza a destruir. Y Moisés está adelante. Allá está el mar. Y allá está ese enemigo. Y Moisés entró en pánico. Y los ayudantes de Moisés, pánico. ¿Quién no? Muerte. Nos van a matar. Entonces Moisés clama al Señor y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor no le dice, tranquilo, hágase para atrás que yo entro aquí en la escena, voy a arreglar esto. ¿Qué le dice? Mire, el versículo número 2 de Éxodo 4. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué le preguntó? Respóndale. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Usted es un administrador, usted es un médico, usted es un ingeniero, usted es un artesano, usted es un consejero bueno, usted es un buen carpintero, usted es un buen economista. ¿Qué tienes en tu mano? Y entonces él dice, pues aquí tengo una vara. Tengo una vara, Moisés, una vara de pastor. Y entonces el Señor le dice, pues extiéndala. Extiéndala. Y cuando él extiende hacia el mar, esa vara se divide en las aguas y se hacen 2 murallas, de tal manera que el pueblo pasó hasta el último. Y cuando el pueblo pasó, el ejército del faraón se metieron por el mismo camino, pero en la mitad se cerraron las aguas y al jinete y al caballo lanzó al mar. Murieron. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Pero es que esto no alcanza sino para un sándwich. Y eso es lo que sucede muchas veces con nuestras finanzas personales. Yo sé, mi hermano, que la cuestión económica es un problema serio, serio. ¿Sí o no, doña Cristina, usted que es administradora? Pero cuando uno lo del Señor se lo devuelve al Señor, Él se encarga de devolvernos eso bendecido. Es de Él. Pero cuando yo tomo lo del Señor y lo meto a mi bolsillo para que toque mi dinero, maldigo lo mío, enredo lo mío, freno lo mío. Entonces el Señor nos enseña estos principios.
entregar las cosas en las manos del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Dice el Señor. Vamos con la sexta verdad. En el verso 11 leemos: luego Jesús tomó los panes, los tomó en sus manos, dio gracias a Dios, los bendijo y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. La economía del mundo enseña a cada uno lo que le corresponde. La economía del reino, a cada uno lo que necesita. ¿Qué necesita usted? Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Hay que dar gracias por lo que tenemos. Es un sándwich, es muy poco, pero entréguelo en las manos del Señor y verá cómo Él se hace cargo de eso y se lo devuelve bendecido. Entonces el accionar de Jesús aquí es maravilloso. Seguramente que usted como gran líder le llega ahí su discípulo con ese niño, esos panecillos, y usted había refunfuñado. Esto no sirve para nada. No, Jesús toma eso y da gracias. Y al agradecer, el Señor nos muestra tres cosas. Número 1, contentamiento. A Él no le dio piedra, lo poco que había. Se puso alegre y toma eso en sus manos. Lo segundo, aprender a entregar eso de allá que se queda ya vacío y chiquito, que pase a las manos del Señor, ya sea cargas, ya sean proyectos, ya sean peticiones, ya sean capacidades. Y luego, esperar en Dios. Entonces Jesús, cuando le entrega eso a sus discípulos, son los mismos panecillos y pececillos, pero con la diferencia de que van con la bendición del Señor. Entonces, cuando uno entrega, agradece por la bendición y le entrega sus proyectos al Señor, vamos a ver la bendición. Y eso no es cuento mío. No. Mire lo que dice Proverbios 16:3. Para todos los que saben leer, mire lo que dice este pasaje. Pon todo lo que hagas. ¿Qué es lo que usted hace? Para que un negocio sea exitoso, cualquiera que sea su negocio, tiene que ser para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, esas empanadas son las mejores. Yo he ido a comer empanadas y son muy espirituales. Muy espirituales. Pero yo he ido a unos sitios donde son muy carnales. Y esas son las mejores empanadas. Entonces, mis hermanos, hacemos las cosas, pero no para la gloria de Dios. Entonces, el negocio, si es para la gloria de Dios, es el más limpio, el más organizado, el más bien presentado, porque es para la gloria de Dios. Segundo, para bendecir la gente. Y después de eso, viene la bendición para usted y su familia. Así de sencillo. Entonces dice, pon, volvamos a colocar el versículo. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Démosle un aplauso al Señor. Ahora, si usted se queda con eso en sus manos, sigue siendo un sándwich. Pero si usted pone eso en las manos del Señor, cambia. Entonces, la séptima verdad la encontramos en el versículo 12 y 13 y con esto termino. Miren, mis hermanos, cuando Dios bendice, oiga bien, cuando Dios bendice, lo hace en sobreabundancia. Si usted está detrás de esa bendición, Él lo hace en sobreabundancia. Pero descubramos esas verdades. Verso número 12 y 13. Una vez que quedaron satisfechos,
Esa es la economía del reino. Comer y saciarse. Cuando quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten todo lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 cestas de pedazos. Es decir, cada uno de los apóstoles se fue para la casa con una cesta llena de pedazos. Cuando yo voy a un restaurante y a veces no alcanzo a comer todo, yo le digo al mesero: por favor, ¿me puede empacar esto? Es para la perra. Y él dice: ah, sí, tiene un animalito. Sí, la perra hambre que me da más tarde. Y no hay cosa más rica, mi hermano, que cuando usted guarda ese sobradito y se lo come al otro día. Sabe delicioso. Sobras, mire. 12 canastos con los restos de la multitud que había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Entonces la Biblia nos enseña que Jesús no es tacaño con sus bendiciones. Es dadivoso, es generoso, es recompensador. Y Él enseña que cuando Él nos bendice, lo hace en grande. ¿Qué pensaría Felipe con ese canasto llevándolo para la casa? Lleno de pedazos. No entiendo. Pero así es. Entonces, cuando Dios decide bendecirte, nadie puede impedirlo. Juan capítulo 10, versículo 10, coloquémonos de pie. Dice así: el propósito del ladrón. ¿Y quién es el ladrón? El diablo. Jesús dijo que el diablo vino para robar, matar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para darles una vida plena y abundante. Entonces, en este sencillo milagrito que hizo, aprendemos estas verdades maravillosas.